Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de una criatura nueva. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una criatura nueva. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Le concede pedir, vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. Le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así, todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el sacramento del bautismo, incorporados a la Iglesia, cuerpo de Cristo. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 4 versículo 25. El bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza, que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la Iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la Iglesia y a considerarlos con respeto y afecto, del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes. El bautizado goza también de derechos en el seno de la Iglesia, recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la Iglesia. Los bautizados, por su nuevo nacimiento como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. El vínculo sacramental de la unidad de los cristianos. El bautismo constituye el fundamento entre los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo han recibido válidamente el bautismo, están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe,
en el bautismo se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por él. Un sello espiritual indeleble, incorporado a Cristo por el bautismo. El bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, carácter de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado o repetido. Incorporados a la Iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra, y para el culto religioso cristiano, el sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la Iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. El sello del Señor, Dominicus Caracter, es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Efesios capítulo 4 versículo 30. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que pertenezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios, consumación de la fe y en la esperanza de la resurrección. En resumen, la iniciación cristiana se realiza en el conjunto de tres sacramentos: el bautismo, que es comienzo de la nueva vida; la confirmación, que es un afianzamiento; y la Eucaristía, que alimenta al discípulo en el cuerpo y la sangre de Cristo para ser manifestado en él. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. El bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo según la voluntad del Señor. Es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia misma a la que introduce el bautismo. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón de los pecados y sobre todo el original y de todos los pecados personales, el nacimiento de la vida nueva por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la Iglesia, cuerpo de Cristo, hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. El bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el carácter que consagra al bautizado al culto de la religión cristiana. Por razón de carácter, el bautismo no puede ser reiterado o repetido,
Los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los hombres que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden salvarse aunque no hayan recibido el bautismo. Desde los tiempos más antiguos, el bautismo es dado a los niños porque es una gracia y un don de Dios que no suponen méritos humanos. Los niños son bautizados en la fe de la Iglesia. La entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad. En cuanto a los niños muertos sin el bautismo, la liturgia de la Iglesia los invita a tener confianza en la misericordia divina y orar por su salvación. En caso de necesidad, toda persona puede bautizar, con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia y que derrame agua sobre la cabeza del candidato, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.